Vamos a hablar Va- de Hermanas Carne y me súper interesa conocer el proceso creativo que tienen, porque es un trabajo colectivo, ¿verdad? Sí, así es. Te cuento un poquito de nuestra historia como grupo que tiene que ver con esta pregunta que me estás haciendo. La compañía Arden Teatro está conformada por Marina Cachán, directora en esta obra, Mariel Adán, Mariel Sub y yo, Florencia Converso, actrices en esta ocasión. Y en este proceso nos está acompañando en la asistencia de dirección Rosario Yarroch. Nosotras nos conocimos, directora y actrices, entrenando todas juntas en el excéntrico de la 18 hace ya más de 10 años. Un lugar para quienes amamos el teatro, mítico ya de la historia teatral argentina, y con una impronta muy particular desde la dramaturgia del actor y demás. En esos 10 años compartimos espacio de entrenamiento, talleres, y en el 2018, con la inquietud de Mari y de Marina, empezamos a ensayar, yo acompañándola en la dirección a ella, una versión de La Voz Humana en la que Mariel y Mariel eran actrices de ese monólogo de Cocteau, y que por cuestiones del destino yo también terminé actuando. Esa obra la teníamos prevista para estrenar en el 2020, quedó en suspenso por la historia que ya todos conocemos, y la logramos estrenar en el año 2022. Fue como la salida a la luz de la compañía. Ese proceso creativo fue particular porque eran tres monólogos, éramos dos directoras, podíamos ensayar de manera individual cada una, y veníamos con una idea muy precisa de qué queríamos de cada uno de esos monólogos. Entonces fue un proceso. Estrenamos en el 2022, volvimos en el 2023 porque por suerte tuvimos el apoyo de Proteatro y eso nos dio el envión para seguir, y ya empezamos a ensayar Hermana Carne mientras que estábamos con las últimas funciones de La La Voz voz Humana. humana. Y ahí cómo nació esto. A ver, primero que esas 2 temporadas de La Voz Humana nos habían permitido a nosotras consolidarnos como compañía. Arden con una mirada sobre cómo hacer teatro, con algunos intereses sobre ciertos temas. Se da la particularidad de que somos una compañía netamente integrada por mujeres, en principio por una casualidad, pero que bueno, se termina constituyendo también como un espacio de creación y constitutivo desde lo femenino. Y queríamos seguir, como que apareció ese deseo de decir, bueno, La Voz Humana fue un proceso inmenso, quedamos muy contentas con lo que fue la obra final y con lo que pasó con el público, con ese Eso te iba material. a decir, que tuvo buena repercusión también. Sí, 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 sí. Como que las devoluciones siempre del público van más allá de lo que uno puede imaginar en el primer momento, y eso es lo movilizante, lo grato y lo que alimenta a que uno siga con la búsqueda en un punto más allá de las preguntas propias que son el motor tal vez principal para cualquier artista. Y el tema era con qué seguíamos, porque habíamos tenido un arranque con un texto que nos dejaba la vara alta, que nos había permitido recorrer un arco de emociones, el código nuestro muy particular también, que ahora vamos a profundizar sobre eso, y era, bueno, ¿qué material, qué texto, qué autor? Y Marina, que es una artista inmensa, que espero que se abra al público como el reconocimiento que creo que merece como artista, tenía guardado un material con el que ella había participado de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires hacía tiempo, del que había llegado a armar una primera apuesta, que tenía el origen en las gemelas de Copy, un juego con eso, y que nos trajo de vuelta a la mesa diciéndonos, che, a mí este tema me interesa, me quedó esto picando. En el origen eran solo las dos hermanas que estaban como en un limbo y la madre era un espectro. Y ahora con nosotras como compañía daba la posibilidad de poner todo ese mundo en escena y en carne con los tres personajes. Desde nosotras, actrices, inmediatamente dijimos sí en el acto de confianza permanente que tenemos en su mirada sobre generar un material escénico,
Y dijimos sí, sin cuestionarnos nada y decir, vamos a meternos con estas preguntas que nos trae y a bucearlo. Y había algunos mojones en ese primer esbozo, en ese primer acercamiento de lo que eran estas hermanas y esta relación con esta madre. Que Mari las trajo, las abrió al grupo con un primer texto y de ahí, te digo, sobre el final de la temporada del 23 de La Voz Humana nos pusimos a ensayar. Tuvimos 6 ensayos muy espaciados entre octubre y diciembre y en esos 6 ensayos de improvisación salió todo el bruto de lo que fue el texto, con estos mojones que Marina nos había Ujú. traído, sobre el que después se terminó editando y armando el texto de la obra. Pero es una obra que viene de la escena, de la prueba, de poner el cuerpo. Nosotras todas tenemos una trayectoria muy cruzada por el lugar del cuerpo en el teatro y no solo el lugar de la palabra y tal vez una Ok. escena más realista y naturalista. Amamos el absurdo, nos gusta el drama, nos gusta jugar con el drama y permitirnos irnos a los extremos sin prejuicios. Y creo que eso, esa libertad que nos tomamos, nos trajo al lugar al que estamos hoy con un material que deja a la gente tal vez recalculando cuando sale de ver la obra, pero que en el medio pasa tanto y es tan físico y es tan visual y es tan poético desde la puesta de luces, los colores que se ven, las imágenes que se generan. Nosotras lo conectamos mucho con el humor. Tal vez el espectador después termina recibiendo otra cosa, pero es desde ese Ajá. lugar que nos atrevimos a encarnar a estas hermanas que tienen una madre que es absoluta en un punto para estas hijas y lo podemos transitar muy bien. No sé si se entiende esto que Sí. te quiero Y transmitir, decime, Florencia. ¿Marina se reservó la tarea de directora o cambió el rol por la actuación y otra de ustedes tiene la mirada desde afuera de la No, no. dirección? Marina se reservó para este proyecto la mirada de dirección. Ujú. Desde que arrancamos con Arden, por el momento, ella Ok, viene ocupando ese lugar. En el caso de la voz lo hicimos juntas y después yo me subí a la escena, pero en este caso fue ella 100% con la mirada porque también viene de su idea esta propuesta y maneja todos los hilos y los ujú. maneja de manera brillante. Y es alguien en quien tenemos total confianza desde su mirada, desde el deseo de qué contar y ahí nos entregamos en absoluto y nos entregamos entregando mucho material también, porque como bien decís, es una idea original de Marina en algo que terminó siendo una creación Sí. colectiva del grupo. Y ahí me parece que hay algo que es clave para estos procesos, es compartir una estética, una poética, un entendimiento de la escena y un disfrute. Y me da la sensación de que también el off te permite jugar más que en el teatro convencional con la apuesta, con lo que decís, con la No hay ningún temática. condicionamiento, no hay nada que te marque el rumbo más que el propio deseo o las propias convicciones de por dónde ir. A veces es la intuición, porque hay muchas veces que nos pasa que tal vez surgen preguntas, quizás más desde la actuación, para las que no hay una respuesta a priori desde la dirección y es poder llevar ese timón, ir conduciendo y dando forma, y después en algún momento todo eso se arma. Y también el público, cuando va a ver el off, va predispuesto de otra manera. No sé si ustedes lo sienten. Cuando vas a un teatro más armado, esperas Hay algo algo. que personalmente lo que me ¿Mm? pasa, y creo que es un poco extensible, es que como es una experiencia tan cercana que se genera, me parece que es como, no sé si la palabra es decir, es más fácil es conmover o que no te guste No te nada, te pueden guste, pasar sí. las dos cosas, ¿no?
está todo tan ahí a la vista y no hay un código desde la fórmula, que tal vez hay ciertos géneros del teatro más comercial Ujú. que muy bien resuelto y con grandes actuaciones tienen un esquema como más predecible o esperable, esto que decís. Sí, sí, sí. Acá realmente lo que sucede es totalmente inesperable, mucho absurdo. Esto que a veces, como esto que te digo, que la gente sale recalculando porque hay que procesar mucha información desde lo visual, que eso termina decantando. Lo más importante es que mientras que vos estás ahí en la silla mirando, estés adentro del espectáculo y no estés mirando la hora. Y bueno, eso creo que se logra. La felicito por experimentar, porque siempre hacen falta cosas nuevas. Es uno de los motores, es salir de ese lugar tal vez conocido, de animarse a la no respuesta y salir a buscarla. Y lo disfrutamos mucho y trabajando juntas, eso está como muy compartido.